Tenemos delante de nosotros en el día de hoy un texto muy largo y muy conocido. Primero de Samuel capítulo 17 es probablemente el texto más conocido de la Escritura. Y por esa razón, porque es muy largo y muy conocido, vamos a hacer hoy algo un poco diferente. Voy a contarles primero qué nos vamos a encontrar en nuestro texto y luego vamos a ir leyéndolo y explicándolo por partes. Lo primero que debemos saber es cuál es el contexto en que está nuestro texto. Nuestro texto está en el tiempo de la monarquía en Israel. El primer rey ha sido desechado, pues no era un rey de la tribu de Judá, ni era un rey conforme al corazón de Dios, por el contrario era un rey desobediente y fue descalificado y desechado. Un segundo rey ha sido ungido en su lugar y comienza su carrera al trono. En el capítulo anterior, Dios nos muestra quién es su rey. En el capítulo anterior veíamos que Dios nos decía, he aquí mi rey. Y aquí, en este capítulo siguiente, nos va a mostrar su característica más importante. Repito, lo que tenemos delante de nosotros en el capítulo 17 de Primero de Samuel es la característica más importante del rey de Jehová. Y esa característica es que él es un rey que no conoce la derrota. Es un rey destinado para vencer a todos sus enemigos. Esa es la característica más importante del rey de Jehová. Es un rey que no conoce la derrota, es un rey destinado a vencer a todos sus enemigos. El tema pues de nuestro pasaje hoy es la batalla de Jehová, peleada y vencida por el representante de Jehová para la gloria de Jehová y salvación de su pueblo. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es Mi Rey Invencible. Mi Rey Invencible. Y lo que nos vamos a encontrar en la lectura y estudio de este pasaje son tres cosas principales. Lo primero que veremos es el desafío contra Dios, en los versículos 1 al 11. Lo segundo que veremos es el representante de Dios, en los versículos 12 al 40. Y tercero veremos el triunfo de Dios, en los versículos 41 al 58. Veremos pues entonces un desafío, un representante y un triunfo maravilloso de Dios contra sus enemigos. Vamos a empezar entonces con el desafío entre los versículos 1 al 11. Vamos a leer los versículos 1 al 11 de 1 de Samuel 17. Sigan conmigo la lectura, por favor. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl
Y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí vemos en primer lugar ese desafío contra Dios. Claramente en el versículo 10, este gigante Goliat, que era cercano a los 3 metros y estaba totalmente blindado con metal, desafía al ejército de Israel diciendo, verso 10, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Desafiar al campamento de Israel es desafiar al Dios de Israel. Y aquí vemos algunos detalles importantes para comenzar. Lo primero que vemos es que hay una gran superioridad del enemigo. Y nos preguntamos, ¿por qué hay esta gran superioridad del enemigo? Y la razón es que cuando nosotros desobedecemos al Señor, Dios fortalece nuestros enemigos para castigarnos. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Por eso surgió este filisteo gigantesco y por eso las fuerzas de Filistea eran superiores a las fuerzas de Israel. Entonces lo primero es, hay una gran superioridad del enemigo. Lo segundo que debemos notar en esta sección es que se trata de una batalla muy especial. Se trata de una batalla representativa. Es un desafío que busca realizar una batalla representativa. No se van a enfrentar los dos ejércitos, todos sus soldados cuerpo a cuerpo, sino un representante de cada ejército se va a enfrentar y el que triunfe dará por vencedor a todo su ejército. Entonces ese segundo detalle es muy importante. Hay una batalla representativa. El tercer elemento que vemos en esta primera sección es una reacción. Hay una reacción de un pueblo sin fe y de un rey sin fe. El rey desechado y el pueblo de Israel que está con él son un pueblo y un rey sin fe. ¿Y cuál es la reacción ante un desafío gigantesco de hombres y mujeres sin fe? La reacción es el miedo. Y todo esto configura algo que es terrible, una gran humillación al único Dios viviente y verdadero. Estos hombres sin fe ante este gigante tienen o producen una gran humillación al nombre del grandioso y glorioso Dios de Israel. Así que en esta primera sección surge una pregunta: ¿quién podrá vencer a tan formidable enemigo que desafía al Dios viviente? Y la respuesta es Dios mismo, por medio de un representante. Dios responde la petición de Goliat y da un representante que lo represente en la batalla. Y eso es lo que encontramos en los versículos 12 al 40 y es la segunda sección de nuestro texto. Vamos al texto y leamos del 12 al 40. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército.
Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. En esta segunda sección vemos de entrada que el relato señala a David en el versículo 12. Es como una especie de cambio muy abrupto. Está narrando los hechos que ocurren en el campamento. Goliat está pidiendo a alguien que lo represente, para que represente a Israel para pelear contra él, y el relato inmediatamente gira y dice: y David. Eso significa que de entrada Dios señala a su representante. Su representante no era Saúl, no era Abner, ni siquiera era el piadoso Jonatán, era David. Vemos también en esta sección que su condición de hijo menor lo hace muy insignificante ante los ojos de todos. Él es hijo menor de una familia insignificante y es menospreciado por todos, incluso sus hermanos, y esto habla de su humildad. Allí vemos en el versículo 14 que nos dice: y David era el menor.
Ni siquiera David había cumplido la edad para el servicio militar obligatorio. Y no estaba allí como soldado, sino como mensajero de su padre. Y había venido a cumplir otra misión encomendada por su padre. David no era soldado del ejército de Israel y por tanto no era su responsabilidad enfrentar al gigante. Esta no era su batalla, aún no le ha llegado su hora. Cuando David oye las palabras desafiantes del filisteo, su celo por Jehová lo hace encender en ira. Y la manifestación de su fe y su valentía es despreciada por sus hermanos. Como vemos en el versículo 28, que su hermano mayor, Eliab, la emprende duro contra él. Eliab, ustedes recuerdan en el capítulo anterior, era muy similar a Saúl. Era un hombre grande, podía llegar a medirse cerca de los 2 metros, igual que Saúl. Así que podemos ver aquí que la fe de David enfrenta a un primer gigante, que es su propio hermano, su hermano mayor Eliab. Él prueba su fe, pero David lo evade con sabiduría. La reacción de David ante el desafío, la reacción de David ante la prueba de su fe con su hermano mayor, demuestra que realmente él es el ungido de Jehová. Pero David tiene que enfrentar otro gigante antes de enfrentar a Goliat. Ese otro gigante es Saúl. Saúl también era un hombre de alta talla, cercano a los 2 metros. Y Saúl se convierte en otro gigante para la fe de David cuando le dice: tú no podrás enfrentar a ese hombre. Tú eres tan solo un muchacho y él es un hombre de guerra. En el verso 33 vemos ese segundo gigante que la fe de David tiene que enfrentar. Pero David, con su fe valiente y firme, soporta la prueba y lo vence a Saúl. ¿Y cómo lo hace? Lo hace recordando su pasado, que está unido a Jehová, y cómo Jehová lo guardó y lo cuidó siendo un pobre pastor de ovejas. David se predica a sí mismo los hechos de Jehová en su vida. Yo era un humilde pastor de ovejas, oh rey, y yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso o un león, a mí no me daba miedo del oso y el león, porque yo sabía que yo como pastor era guardado y cuidado por Jehová. Jehová estaba conmigo todo el tiempo. Yo me deleitaba en él, cantaba a él en las noches del desierto. Y cuando el león llegaba o el oso llegaba, Jehová no me dejaba solo. Yo salía a defender la oveja porque eran las ovejas de mi padre. Yo no podía permitir que se perdieran las ovejas de mi padre, porque son también mis ovejas. Y yo tenía que salir a defenderla. Era tal vez muy fácil decir: 100 ovejas tengo, me queda faltando una, mi papá no se va a dar cuenta de que falta una. ¿Para qué voy a arriesgar mi vida con ese animal tan poderoso? No, rey. Yo me encendía en ira porque habían tocado una oveja de mi padre y salía a perseguir al león y al oso y lo hería. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba de la quijada y con la fuerza que me daba Jehová, porque yo no soy capaz de matar a un león, con la fuerza que me daba Jehová, yo mataba al oso y yo mataba al león. Así que David, predicándose a sí mismo las glorias y los hechos de Jehová en su favor, defendió su fe y venció a 2 gigantes antes de enfrentar al mayor de todos los gigantes. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya vimos, en primer lugar, el desafío contra Dios. Dios es desafiado. 2, el representante de Dios. Dios elige un representante y nos da señales claras de que Él es su representante. Y ahora nos queda solo ver el triunfo de Dios, cómo Dios le da la victoria a su representante. Vamos a leer los versículos del 41 al 58. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová,
de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aquí tenemos el triunfo de Dios sobre aquel desafío del gigante. Y aquí notamos detalles también muy especiales del relato. David no usó las armas convencionales que usan los hombres. Saúl incluso intentó que David usara sus armas, pero David no debía usar las armas convencionales, porque esta batalla es de Jehová y por tanto las armas son las de Jehová, para que la gloria no sea del hombre sino de Dios. Para darle gloria a Dios fue que David no usó las armas convencionales, como leímos ahí en los versículos 38 y 40 y el versículo 45. Pero también vemos otro detalle importante, y es que Dios le anticipó a David la victoria. Dios le anticipó a David la victoria. David era profeta de Dios y Dios le anticipó la victoria y se la dijo en la cara al filisteo: yo te voy a matar, yo te voy a cortar la cabeza, y los cuerpos de tus compañeros, los filisteos, los vamos a dar a las aves del cielo. Dios le dio a David la seguridad de un buen final, y eso fortaleció su fe. Veamos el versículo 46, primera parte. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. David tenía por palabra de Jehová la seguridad de un buen final. Y David peleó para la gloria de Jehová, no para su propia gloria, termina diciendo el versículo 46. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no peleó en sus fuerzas. Él sabía que en su humanidad no podría vencer al gigante. David peleó en las fuerzas que Dios da. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en sus manos. Este relato está aquí no solamente para mostrarnos
este periodo de la historia de la monarquía, sino para hablar de Cristo. El personaje más importante en nuestro relato es el Señor Jesucristo. Todo este pasaje es el Evangelio. Todo este pasaje es acerca de Cristo. Vemos en este pasaje los ecos de Génesis capítulo 3, versículo 15. El hijo de la mujer te herirá en la cabeza. La piedra de David debía de golpear la cabeza. David debía de cortar la cabeza de Goliat, porque de esto se trata es del Evangelio. En la herida mortal que Dios le da al gigante de los gigantes, la muerte por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Cristo es el David, Cristo es el Rey invencible de Jehová. Y estos hechos históricos reales están construyendo la imagen que nosotros debemos tener de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Él es un pastor, Él es pastor y rey que cuida las ovejas de su Padre y no las deja en la boca del lobo. Cuando las ovejas de su Padre son atacadas por el lobo, oso o león, Cristo, el Rey Pastor, no las deja solas, va a perseguir al oso, al lobo, al león, y hasta que no suelten a su oveja, Él no deja de defenderla y protegerla. Él es el Rey Pastor, como lo era David. Cristo dejó la casa de su padre como David y vino a luchar una batalla que no era suya, porque él aún no era soldado del ejército de Israel. Cristo no tenía nada que ver con esta batalla, la culpa era nuestra, la culpa no era de él. Así que él deja la casa de su padre y viene a pelear una batalla que no es suya. Y cuando llega al campamento, es rechazado por sus hermanos, a quienes vino a traerles el pan de vida. Él vino a traer pan a sus hermanos como David a sus hermanos, y cuando llega al lugar de batalla donde están sus hermanos lo rechazan severamente, a pesar de que vino a traerles el alimento y el sustento. La batalla que peleó Cristo es una batalla representativa, al igual que David. Al igual que Adán. Adán vivió una vida representando a la humanidad. Cristo vivió una vida representando a otra humanidad. Y peleó una batalla, Adán peleó una batalla representativa con una tentación que no pudo vencer. Cristo, como David, pelea otra batalla representativa en la que sí pudo vencer, porque no podía perder, pues Él es el Rey invencible. David es un hombre valiente, lleno de fe. Su fe vence cualquier gigante y cualquier cantidad de gigantes, porque David tenía la seguridad de un buen final. Cristo también tenía la seguridad de un buen final y por eso nunca decayó en su fe. La Escritura dice que Cristo tuvo el gozo puesto delante de él. Él supo que siempre iba a vencer, porque Él es el Rey invencible del Señor. Dios a Cristo también le anticipó la victoria, así como a David, y él la creyó. David peleó para la gloria de Dios, con celo por la gloria de Dios. Cristo, como David, dijo: el celo de tu casa me consume. Como David no usó armas convencionales, Cristo tampoco usó armas convencionales. David usó un madero que llevaba en su mano, una honda y una piedra. Cristo usó su muerte. Su muerte fue su arma. Con la muerte Cristo destruyó a la muerte. David no llevaba espada para cortar la cabeza del gigante. David cortó la cabeza del gigante con su propia espada, con la del gigante. Así Cristo venció la muerte con la propia muerte. David no usó su propia fuerza.
Él no tenía fuerza para enfrentar al gigante. Tampoco Cristo usó su propia fuerza. La segunda persona de la Trinidad se despojó de su fuerza para venir y depender absolutamente de la fuerza del Espíritu que lo llena. Él peleó con la fuerza del Espíritu y venció, no con su propia fuerza, sino con la fuerza que Dios le dio por el Espíritu. Así como David tomó la cabeza del gigante y con ella entró a Jerusalén para que todo el mundo la viera, así Cristo se levantó de los muertos y fue a Jerusalén, no a todo el mundo, a los suyos. Y como David con la cabeza del gigante, con la señal de victoria en su mano, David el Cristo el David de Dios, mostró las huellas de su victoria grabadas en su mano para que todo Jerusalén la viera y supiera que él había obtenido victoria. Se presentó vivo ante los suyos, se presentó vivo en la Jerusalén verdadera para que lo vieran con la cabeza del gigante en su mano. Cristo, como David, recibe la recompensa ofrecida por el rey. El rey Saúl ofreció a su hija y ofreció grandes riquezas al que venciera el gigante. Cristo recibió a la hija de Dios por esposa. La iglesia es ahora su esposa y grandes recompensas le fueron dadas por vencer al gigante. Un nombre que es sobre todo nombre y todos los reinos de la tierra son suyos. De Cristo se debe responder la pregunta que hizo Saúl. Saúl preguntó a su máximo general: Abner, ¿de quién es hijo ese muchacho? Noten que de manera extraña así termina el pasaje. ¿De quién es hijo este muchacho? La respuesta se debe dar en Cristo. Ese hombre es el Hijo de Dios. Cristo es el ungido de Jehová, que pelea las batallas de Jehová en representación del pueblo de Jehová y les da la victoria. Y con la cabeza del gigante en su mano, parado sobre su cuerpo, les grita: ¡he vencido! ¡Al ataque! Todo Israel salió a pelear y a destruir a los filisteos, sus archienemigos, cuando vio al representante de Jehová con la cabeza del enemigo de Jehová en su mano, totalmente vencido. Cristo llama al pueblo de Jehová a la batalla para realizar una masacre sobre todos los enemigos de Jehová. Ese es nuestro Rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro Rey! ¿Cuál es la aplicación de este maravilloso pasaje? La aplicación es muy obvia. Debemos contemplar a Cristo en el Antiguo Testamento. Hermanos, debemos ser agudos para observar a Cristo y su Evangelio en los relatos del Antiguo Testamento. Es lo que hemos llamado efecto Emaús. Efecto Emaús. El efecto Emaús nos dará grandes dividendos. En primer lugar, hará arder nuestros corazones de pasión por nuestro Rey. Hará arder nuestros corazones de pasión por nuestro Rey. Y si aumenta la pasión por nuestro Rey, nosotros miraremos con más frecuencia a nuestro Rey con la cabeza del enemigo en su mano y escucharemos con más claridad su llamado a salir a la batalla, a efectuar una masacre en nuestros enemigos.
Y eso hará que el reino de Dios avance muchísimo más y nosotros tengamos un anhelo muy grande, ver a Cristo coronado Rey de las naciones. Si tenemos ese anhelo de ver a Cristo coronado Rey de las naciones, y lo podemos ver con frecuencia, teniendo la cabeza de nuestro gran enemigo en su mano, podremos trabajar más eficiente para que eso ocurra. En segundo lugar, como Cristo nos está llamando a la guerra, después de mostrarnos su victoria, debemos reconocer claramente quiénes son los enemigos sobre los cuales tenemos que ir a efectuar una masacre. ¿Cuáles son los enemigos que debemos salir a masacrar? En primer lugar, la mentira, el engaño de las doctrinas del demonio, las falsas religiones, los errores doctrinarios que aumentan cada día, el ataque de los enemigos de Dios a los fundamentos de Dios, el ataque a la existencia de Dios, el ataque a la vida humana, el ataque a la familia, el ataque al género, a la diferencia entre los géneros, el ataque de los enemigos de Dios contra todos los fundamentos de Dios. Nosotros debemos pararnos firmes y resistir a ese poderoso enemigo. Pero no solamente debemos buscar batallar eficazmente contra el enemigo de la mentira, el engaño, el error doctrinario, el ataque a los fundamentos de Dios, sino que debemos batallar contra todos nuestros pecados. Hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia de nuestros días, a quién se parece más? ¿A un David lleno de fe que desciende la colina para caminar por el valle e ir a enfrentar al gigante lleno de valor? ¿O la iglesia se parece más a Saúl y su ejército, acobardados, temerosos, sin poder, paralizados, sin poder enfrentar al enemigo? ¿A quién se parece más la iglesia de nuestros días? A Saúl. Hermanos, nosotros, la iglesia de nuestros días, no somos realmente para gloria de nuestro Dios, como lo fue Cristo y como lo fue David. Nosotros somos para vergüenza y humillación, agazapados y atemorizados como Saúl y su ejército. Está la iglesia del Señor Jesucristo sin poder vencer pecados que parecen gigantes como la pornografía. La iglesia del Señor Jesucristo, una buena porción de ella, está atrapada y vencida por el gigante de la pornografía, y el nombre del Señor Jesucristo está siendo humillado y blasfemado por todos sus enemigos, a pesar de que casi nadie sabe que tú ves pornografía. La masturbación es un pecado horrendo. Cientos de soldados que parecen más soldados del ejército de Saúl que soldados del ejército del David de Dios, de Cristo, están vencidos por el pecado de la masturbación. Algunos militantes del ejército de David el Cristo están atrapados en el pecado de las borracheras. Y cada día de la madre o día del padre que se emborrachan delante de sus familiares, las blasfemias sobreabundan contra el nombre de Jehová, viéndote a ti borracho y bailando música mundana con hombres mundanos, embriagándote hasta el amanecer. Jehová, ¿hasta cuándo permitirás que tu nombre sea blasfemado? Quita esa maldad de en medio de tu pueblo. Parecen más soldados de Saúl que soldados del ejército de Cristo, el David de Dios. Pornografía, masturbación, borrachera, chismes. La iglesia del Señor Jesucristo está severamente afectada por el chisme.
No les vale un aviso de 3 metros por 3 metros en la puerta de la entrada que les recuerda la palabra del Señor cuando entran a la asamblea del Señor. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. Sermones constantemente y amonestaciones, confrontaciones personales no pueden contener su lengua. Su lengua es un gigante que no puede ser vencido por los ejércitos de Saúl. La iglesia del Señor Jesucristo está humillada por el Goliat del chisme. Ropa sensual, ropa sensual. Los pastores hemos desgastado nuestras fuerzas, nuestra energía y nuestras lágrimas, orando para que las mujeres vistan de forma decorosa. Les hemos hecho amonestaciones en público y en privado, y ahí viene la hermana entrando con los jeans tan apretados, con la camiseta forrada, se le ve el ombligo, las camisetas de tiritas, las transparencias, se le ve la ropa interior, se le ven sus brasieres, y su marido, militante del ejército de Saúl, ¡hombre pusilánime!, no es capaz de corregirla, ni de hacer que ella se vista decentemente. Ese es un general del ejército de Saúl. La iglesia del Señor Jesucristo está humillada por los gigantes. Cualquier pecado que no podamos vencer es un gigante que hace blasfemar el nombre de nuestro Dios y deshonra a nuestro gran Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Volver al Evangelio de David contra Goliat, y observar al gran David, aquel que es mayor que David, con la cabeza del gigante en la mano, colgando de su mano y dándonos el grito de batalla, a masacrar a nuestros enemigos. Dios abra los ojos de su pueblo humillado y le permita ver la gran victoria del que es mayor que David, el Rey invencible de Jehová, y elimine de en medio de su pueblo esos pecados que son vistos como gigantes. Todos tenemos, los cristianos, todos tenemos la fuerza para derrotarlos, pero nuestra pobreza espiritual, nuestra torpeza y nuestra miopía, nuestra ignorancia del Evangelio, nos hace ser más como el ejército de Saúl que victoriosos como David. Que el gran David de Dios, el Rey invencible de Dios, sea glorificado en esta congregación, dándonos Dios una congregación santa, y así será quitado el mal de en medio de su pueblo.